Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de acompañarnos. Queremos invitarles a que puedan compartir esta programación y que por favor se suscriban al canal de YouTube Iglesia Roca y Fortaleza Oficial. Cuando termina el mensaje en vivo en Facebook, unos minutos después lo estamos publicando también en YouTube. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que traiga su palabra y que podamos ser edificados. Y vamos a poner nuestras peticiones, vamos a poner nuestras situaciones difíciles en las manos de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar reunidos en tu nombre para meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que te quedes con nosotros, que esta palabra venga como un alimento, Señor, que nos sustente, un alimento que nos fortalezca. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos las peticiones de oración que se encuentran en este lugar, porque nosotros estamos confiando en ti. Te pedimos que estés sanando, Señor. Quita las dolencias, Padre Santo. Alivia los cuerpos. Reprende, Señor, toda obra del enemigo, toda situación oculta, todo ataque oculto en contra de tu iglesia, en contra de tus hijos. Repréndelo. Quédate con nosotros, Señor. Te pido que bendigas las familias, restaura los hogares, pon sabiduría en los corazones, en el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra sea como medicina a nuestros huesos, fortaleza para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, que los terrenos fértiles, Señor, de los corazones puedan hacer que esta palabra germine en ellos y que dé mucho fruto. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Filipenses capítulo 4. Quedamos pendientes el domingo pasado con la otra parte de este capítulo. Vamos a comentar los versículos que siguen, comenzando desde el versículo 10. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, pero vamos a comentar los versículos restantes también en los próximos minutos. El tema sería en esta mañana principios cristianos, sería la segunda parte, principios cristianos. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses para agradecerles precisamente, como lo acabamos de leer, agradecerles por una ayuda financiera que ellos le enviaron a Pablo cuando pues se encontraba Pablo en una situación difícil también. Tenemos que el apóstol Pablo, él era muy cuidadoso para la recepción de ofrendas y no recibía las ofrendas de cualquier iglesia, sino eran iglesias donde él sabía pues que no iba a generar ninguna incomodidad o ningún problema o ningún malentendido, como la iglesia de los Corintios.
En las dos cartas a los Corintios, nosotros vemos como Pablo en cierta oportunidad, en cierto momento, habla y hasta como que los regaña. Porque la iglesia de los Corintios eran personas muy rebeldes. Hasta sí, pues, se jactaban de su prosperidad y muchos de ellos no estaban contentos con el liderazgo de Pablo. Hablaban a espaldas de Pablo y bueno, y entre ellos había escándalos. Y me parece que Pablo no recibía ayuda económica de la iglesia de los Corintios, a pesar de que era una iglesia próspera. Ellos, pues, el número de la iglesia no lo conocemos, pero sí, había muchas personas y era una iglesia próspera. Entonces Pablo era muy cuidadoso a la hora de recibir ayudas económicas. Él trabajaba, dice la Biblia, en el libro de los Hechos, que él trabajaba. Y él en sus cartas también menciona y dice, estas manos me han servido para trabajar. Pablo, él se costeaba sus gastos de viaje. Él andaba predicando y estableciendo iglesias en muchos lugares de Europa. Italia, lo que hoy conocemos como Turquía, ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis, geográficamente ubicadas. Ahí esa es el área donde se ubicaban. Y en todas esas partes era donde Pablo se desplazaba para predicar, y todo viaje genera gastos. Pero Pablo, él se preocupaba por trabajar y por costearse esos gastos. Precisamente él lo menciona en una de sus cartas para no generar controversias, para que no hubieran calumnias. Nadie podía decir, Pablo está aprovechándose, él tiene esto como un negocio. Nadie podía decir eso, porque Pablo era trabajador. Por eso digo, efectivamente la iglesia de los filipenses le enviaron una ayuda económica en cierto momento, cuando Pablo estaba en una situación difícil. Pero la iglesia de los filipenses eran personas, dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En este versículo 10 es como que Pablo está diciendo, gracias porque se han acordado de mí. Yo sé que ustedes siempre me han querido ayudar, pero claramente dice, les faltaba la oportunidad. Entonces llega un momento cuando la iglesia de los filipenses se ponen de acuerdo y dice, bueno, hermanos, vamos a hacer esta colecta especialmente para el apóstol. Él se encuentra en tal parte, tiene una necesidad difícil y voluntariamente nosotros vamos a cooperar para mandarle esta ofrenda. Y efectivamente así lo hicieron. Por eso Pablo les agradece. Dice, de lo cual también estabais solícitos, o sea, estabais dispuestos a dar, pero os faltaba la oportunidad. Pues en esos tiempos no había transferencias como hoy, no había transferencias electrónicas, no había depósitos de banco como hoy, no había ese sistema expedito que tenemos hoy, no existía. Entonces eran personas que tenían que ir a caballo o en barco, distancias muy largas. Y todavía por esos medios de transporte las distancias se sentían más largas de lo que nosotros las sentimos hoy en vehículo. Entonces también era un riesgo pues llevar dinero por los asaltantes y todo. Pero el asunto es que hacen llegar la ayuda a Pablo y Pablo la recibe y él se siente agradecido por eso. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo menciona estas palabras en el 11 y el 12, pero no precisamente porque en ese momento él estuviera acabado. Discúlpeme la palabra, no porque estuviera acabado. Posiblemente él se encontraba bien en ese momento. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez, pero dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la clave. He aprendido a contentarme en cualquier situación. La iglesia del Señor y los creyentes debemos tomar ejemplo de estas palabras. Tenemos que contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. No debemos malinterpretar estos versículos, hermanos, porque yo sé de que muchas personas en este momento están atravesando cosas que alguien podrá decir, pastor, ¿cómo yo me voy a contentar de esto? Yo lo entiendo. Y no es que se refiera a la Biblia a que nosotros vamos a estar con los brazos cruzados y decir, pues aquí estoy, pues ni modo, ¿verdad? Como las hojas que se las lleva el viento. Si caen a la par de un muro, pues ahí se quedan porque no pueden pasar. Pero si viene un remolino de viento, las quita de ahí y las pasa para otra parte y así. La Biblia no quiere decir eso. Estamos en el entendido que el creyente, nosotros estamos esforzándonos cada día más, no solo para agradar a Dios, sino para salir adelante en nuestras vidas personales. Pero mientras nosotros alcanzamos nuestras metas, sabemos de que hay un camino que transitar. Hay un camino que debemos transitar. Pueden pasar muchos meses o muchos años. O quizás estamos ahorrando para adquirir algo importante para nuestra familia. Eso está muy bien. Pero mientras estamos en el presente, mientras estamos transitando ese camino de paciencia, voy a decir, tenemos que contentarnos. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que tener, sí, la expectativa de que la bendición de Dios ha de venir. Pero no tenemos que estarnos como quejando, ¿verdad? Ay, que mire, es que el trabajo, es que esta situación, es que no sé qué. Entonces no es conveniente ni saludable vivir quejándonos permanentemente de todo. Tenemos que ser pacientes, tenemos que contentarnos con lo que tenemos y seguir caminando, seguir esforzándonos. Puede ser que estemos en una situación difícil, pero con la ayuda de Dios. Mira, aquí dice, el versículo 13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante de esas situaciones. Vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos. Pablo dice el 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay personas que dicen, mire pastor, si yo tuviera $1.000.000, le aseguro que con $1.000.000 yo me sentiría. Y comienzan a imaginarse, ¿verdad? Pagaría esto, pagaría lo otro, compraría esto, pondría un negocito, Está bien, ¿verdad? Está bien. Pero le voy a decir una cosa, si usted hoy, en este día, no está contento con lo que usted tiene, si usted mañana tuviera $1.000.000, tampoco va a estar contento con $1.000.000. No va a estar contento, se lo aseguro. Entonces el asunto es que debemos contentarnos con lo que tenemos hoy. También Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo, habla eso.
Dice, la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, en otras palabras, el evangelio es algo bueno para los que se contentan con lo que tienen. Eso quiere decir Timoteo capítulo 6. Para los que se contentan con lo que tienen. Entonces, otra vez, hermanos, no es que vayamos a tener un conformismo estancado. Que digamos, bueno, pues esta situación y aquí ya. No tenemos que tener ese pensamiento, sino es un momento quizás difícil que estamos atravesando, pero vamos a darle gracias a Dios y vamos a seguir caminando. Vamos a seguir trabajando, los que trabajamos, los que estudian, hay que seguir estudiando, administrando bien lo que Dios nos da, dándole gracias a Dios y estar preparados, como dice Pablo. Él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hace tiempos allá no sé si fue en Nepal, creo que en Nepal o en Filipinas, por ahí, había un hombre que fundó una religión. Pero el asunto es de que se hizo muy famoso allá el personaje. Y la gente le traía dinero y el tipo vivía como rey. Con los mejores vehículos, en las mejores casas. Y entonces, bueno, las leyes determinaron que todo eso era fraude y que él había engañado a la gente y que tenía que ir a la cárcel. Y lo sacaron esposado al hombre, que se lo llevaban para la cárcel porque había hecho fraude y no sé qué. Y en ese momento pues ahí estaban sus seguidores, ¿verdad?, apoyándolo. No, que él es inocente. Pero alguien le preguntó y le dijo, mire señor, y ahora usted, después de vivir con tanto lujo, después de vivir pues a sus anchas en su casa, con lo mejor de lo mejor, en cosas materiales, y ahora usted va a estar en una celda fría, ¿cómo usted va a tomar eso? Y me sorprendió la respuesta del hombre. Yo no sé si él es culpable o inocente, Dios sabe y a mí no me interesa. Pero lo que él dijo, mire, le dijo él a la persona que le preguntó, la clave está en aceptar la situación que estamos viviendo. Acéptela. Acepte la situación para que sea más fácil enfrentarla. Y es cierto. También hay unas religiones de allá de la India, esas que estudian el karma y todo eso, dicen, lo que resiste, persiste, dicen ellos. Lo que resistes, persiste. Entonces, en otras palabras, si usted se está quejando de su, entre comillas, de su mala suerte, usted va a sentir que se va a pasar ahí toda la eternidad. Mejor, como dice Pablo, casi lo mismo, dice, he aprendido a contentarme, a aceptar la situación, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Aprender, si tenemos que aprender pues de nuestras mismas conductas pasadas. Aprender y, repito, seguir adelante. Bueno, entonces Pablo dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando dice todo, es todo. Ahí no hay límites. El único límite está aquí. Nosotros mismos nos ponemos el límite donde queremos llegar. Todo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Entonces, el apóstol Pablo aquí claramente menciona que la iglesia de Filipenses había sido muy generosa con él. Y dice Pablo, no es que busque regalos, dádivas son regalos, no es que busque regalos, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, lo que los filipenses estaban dándole al apóstol Pablo, Dios se los iba a recompensar a ellos. Dios se los iba a recompensar. Dice también la carta a los hebreos, dice, acordaos de vuestros pastores, que velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Entonces la iglesia debe también ser desprendida con el pastor, con el hombre de Dios, el que Dios ha puesto, sabiendo que lo que nosotros hagamos con generosidad, el Señor nos lo va a devolver. Así como hacía la iglesia de los filipenses con Pablo. Dice la Biblia, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que ellos le daban al apóstol, el Señor habría de recompensárselos. El Señor habría de devolvérselos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Acá está. Epafrodito era el que llevó la ofrenda. Dice la Biblia, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces es como que es para Dios. Y dice la Biblia, sacrificio acepto. Es que cuando nosotros damos, hermanos, usted no da porque le sobra. A nadie nos sobra, a nadie nos sobra. Nosotros damos con un sacrificio. Y sí, pues la carne dice, híjole, que me duele, ¿verdad? Pues, pero bueno. Pero el amor a Dios debe ser más grande. Por eso dice, sacrificio acepto. Imagínense el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, un hijo. Nadie, yo creo que nadie más en la historia hubiera podido hacer eso que hizo Abraham. Y el Señor tuvo misericordia porque le dijo, hey, ya, espérate, no. Solo te estaba probando. No le hagas nada al muchachito. Ya iba Abraham, ok, el Señor quiere que te mueras, te morís. Y el Señor le dijo, no, espérate Abraham, solo te estaba probando, pues ya sé que sos cabal. Y a nosotros nadie está pidiendo, Dios nos libre, vea que el Señor nos pida eso. Pero sí es un sacrificio. Nadie está diciendo, ay, aquí está mi ofrenda con mucha alegría. Nadie se dé cuenta, eso no. Es un sacrificio. Dice, bueno, aquí está. Aquí está, Señor. Pero el Señor, hermano, bendice, recompensa, multiplica lo que nosotros le demos. Mi Dios pues suplirá al 19 todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está, claramente. Él recompensa lo que le demos. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo se encontraba en Roma cuando los filipenses le enviaron la ayuda. Y desde allí Pablo envía la carta. Y pues acá están ya los saludos de otras personas que estaban con él en ese momento. Así que, hermanos amados, podemos tomar ejemplo de la iglesia de los filipenses, que con desprendimiento, aparte no debe haber también motivo de jactancia, ¿verdad? No iban a pasar al frente del altar, hermano, yo fulano de tal, de la familia de tal, hemos decidido nosotros mandarle a Pablo tanto. No, el Señor Jesús dijo, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. En otras palabras, calladitos.
y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Mantengámonos firmes, esforcémonos, seamos valientes, obedezcamos la palabra de Dios en todas las áreas. Y el Señor, como dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando habla, hermanos, de que Dios suplirá, no se refiere, hermanos, a que las cosas van a pasar por arte de magia. Porque por muchos años eso se le ha dicho a la iglesia en Latinoamérica. Ustedes conocen muy bien la pobreza de Latinoamérica. A veces la gente va, allá pues son diferentes monedas, pero supóngase que sean en el idioma de nosotros de acá de Estados Unidos, que vaya la gente con $2 a la iglesia. Y quizás esos $2 es lo único que tiene para comer. Pero vienen los pastores y dicen, no se preocupe, y el Señor ahorita que regrese a su casa va a encontrar ahí. Así dicen, es mentira. No puede darlo todo porque se va a quedar sin comer. Entonces hay que ser sensatos. Los pastores tenemos que ser responsables. Hablar las cosas como son, no ser mentirosos. Solo para sacarle a la gente el dinero. Cuando dice mi Dios suplirá, amén, claro, Él suple. Pero ¿cómo? Pues ha dejado el Señor una manera, que es el trabajo. Nosotros trabajamos. Y el Señor allí nos suple. El Señor nos da fuerza y salud para ir a trabajar. Para ganarnos el pan honradamente. Así suple el Señor. Entonces no es como arte de magia, ¿verdad? Así. Por muchos años así ha sido engañada la iglesia en Latinoamérica. Y aquí también. Ese es un engaño. Hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Y así el Señor suplirá. Pero Él lo hará, Él es fiel. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, te adoramos y te exaltamos porque tú te lo mereces. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da la luz, tu palabra nos da la guianza, tu palabra, Señor, renueva nuestras fuerzas. Gracias te damos. Señor, yo te pido que tú acompañes a tu iglesia, a tu pueblo, en cualquier situación que se encuentren. Yo te pido que le des sabiduría a tus hijos para que administren bien lo que tú les das, poniéndote a ti en primer lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Poniéndote en primer lugar, Señor, porque tú eres lo más importante. Danos la fortaleza, danos la guianza para obedecerte. Yo te pido por aquellas personas que necesitan una luz, que necesitan una guianza, que tú se las des. Aquellos que quieren apartarse del camino de la perdición y que con un corazón sincero y arrepentido vienen a ti, te pido que les recibas, Señor, que llegues hasta donde ellos se encuentren en este momento, que tú les salves, que tú les perdones. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.